Bueno, buenas noches. Vamos a resolver este problema. Nos menciona de que hay una bobina circular compuesta por 600 espiras. Vamos sacando ya los datos. Vamos sacando ya los datos para considerarlo dentro de nuestra solución. Entonces, el número de espiras lo vamos a representar con una N mayúscula. Entonces, en este caso es adimensional, solamente es cantidad. Entonces, son 600 espiras. Un radio que va a equivaler a 6 centímetros según lo que nos manifiesta, pero debes saber de que este 6 centímetros debemos convertirlo al sistema internacional que es en metros. Entonces hay que convertirlo en metros, dividiéndolo entre 100. Entonces sería metros. ¿Cuánto sería en este caso? Sería 0,06 metros. ¿Qué más nos da, no? Nos dice que es la resistencia igual a 2 ohms. Muy bien. Ahora tenemos en acá de la resistencia, ¿qué más tenemos? La magnitud del campo magnético. Entonces el campo magnético está en función del tiempo, en función del tiempo. ¿Y cuánto es su equivalencia? Es 4 por 10, 4 por 10 a la menos 5, por tiempo elevado a la cuarta más, el campo magnético 0,02 por el tiempo, ¿cierto? Hemos sacado los datos y debemos recordar de que estos están en la unidad, está en Tesla, ¿no? Tesla. Eh, Continuamos en aquí. Ahora, ¿qué nos pide calcular, no? Nos pide calcular. Nos pide calcular, en este caso, dice, eh, calcula la fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz, mm, ¿no? Inducida en la bobina en el instante de 10 segundos. Para ello necesito saber primero qué cosa o cuál es la fórmula de la fuerza electromotriz en función al campo magnético o flujo magnético, según se requiera, ¿no? Entonces, ¿qué mencionan aquí? Vamos, a ver. eh, Según la ley de Faraday, según la ley de Faraday, ¿ya? Según la ley de Faraday, ¿qué nos menciona? Según la ley de Faraday, la fuerza electromotriz, la fuerza electromotriz, esto va a ser igual a menos el número de espiras multiplicado por la derivada, en este caso, del flujo magnético entre, ¿no? En este caso, o la derivada del flujo magnético en función del tiempo, en función del tiempo. Muy bien. Ya no te olvides de que este es flujo magnético. Este es el flujo magnético. Pero algo más, necesitamos saber. Allá de antemano, en todo el caso, necesitamos saber qué cosa es el flujo magnético, ¿no? El flujo magnético, también, el flujo magnético está dado por lo siguiente. El flujo magnético está en función del campo magnético multiplicado por el área. Eh,
para nuestro caso específico ya también eh, tenemos lo siguiente, ¿no? Que el flujo magnético está en una función de t, o hallaremos en función de t, ¿no? Porque en este caso, ¿por qué? Porque el campo magnético lo tenemos en una función. Esto lo vamos a multiplicar por el área, no te olvides. Esto es área. Bueno, de antemano, en todo caso, vamos a hallar el área, ¿no? Ya que nos ha hablado de una bobina circular, entonces el área, pues el área será de un círculo. Nos han dado inclusive, nos han dado, nos han dado el radio, entonces con eso nos ayudamos. ¿A qué es igual entonces el área? El área. Área es igual a pi por radio al cuadrado, si es que es circular, ¿no? Entonces aquí pi por radio, que ya habíamos visto que debe estar en el sistema internacional 0,6 elevado al cuadrado. ¿Cuánto equivale esta área? Vamos a utilizar una calculadora que tenemos acá a la mano. Eh, Acá tenemos pi por 0,06 elevado al cuadrado. Pito, 0,6 elevado al cuadrado. Nos sale 0,0113. 0, aquí, 0,0113 será pues metros al cuadrado. ¿Ok? Hay que ir calculando también. Y bueno, ahora sí, tendríamos, de acuerdo al valor, lo que tendríamos que ver es, ¿qué es el flujo magnético? Entonces, en aquí, ¿no? Entonces, decimos nosotros, flujo magnético, el flujo magnético, el flujo magnético, el flujo magnético, diríamos así, ¿no? Y el flujo magnético será igual. Reemplazamos, esta es la función, entonces decimos aquí 4 por 10 a la menos 5 multiplicado por el tiempo a la cuarta más 0,02 por el tiempo. Todo esto debe multiplicarse por el área. El área que hemos calculado ya 0,0113. Así. ¿Qué hacemos ahora? Lo que vamos a hacer es, ¿qué dato necesitamos? Derivar, pues, ¿no? Derivar en función del tiempo. Entonces, la derivada, calculamos la derivada de este flujo magnético, la derivada del flujo magnético en función del tiempo. Y si nosotros calculamos en acá esta derivada, tendríamos acá, ¿no? Este exponente 4 va a bajar aquí al coeficiente 4 por 4 por 10 a la menos 5. Por el tiempo, en acá 4 menos uno sería 3. Entonces aquí sería, aquí tengo uno, voy a multiplicar uno por 0,02. Entonces sería pues 0,02. Ya tiempo, ya no, ¿por qué? Porque acá va a ser uno menos uno sería cero. Entonces prácticamente nosotros ya no consideraríamos eh, el tiempo en este caso. Tiempo a las ceros, simplemente uno, ¿no? Acá multiplicado por 0,0113. Muy bien, ya está derivado, ya está derivado. Eh,
pero debemos ya utilizar este dato. Necesitamos en el tiempo de 10, en el tiempo de 10 segundos. Entonces, esta derivada, el tiempo ya lo vamos a ponerlo en función de cuánto tiempo necesitamos o nos está dando el dato, ¿no? Entonces decimos, hacemos un reemplazo en este caso, esta derivada del, del flujo magnético en función del tiempo, pero ya en un parámetro, ya, ¿no? En un parámetro que el tiempo es igual a ¿cuánto? Igual a 10 segundos. Entonces, ¿cómo sería entonces este cálculo, no? Reemplazamos, pues reemplazamos. Pues acá diríamos 4 por 4 serían 16 por 10 a la menos 5 en vez de tiempo, es tiempo, en este caso, tiempo al cubo sería 10 al cubo, ¿no? Más 0,02 que multiplica a 0,0113. Listo. Calculamos entonces esto en la calculadora. Y a ver, nos ayudamos. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos en aquí? A ver, 16 por 10 elevado a la menos 5, elevado a la menos 5 multiplicado por 10 elevado al cubo, más 0,02, ¿no? 0,2. Y esto multiplicado por 0,0113. Ahí está la respuesta sería 0,002034. A ver, entonces acá sería 0,002034. Bueno, las unidades en este caso de flujo magnético, este está dado en Weber. Weber. Weber sobre segundos, ¿no? Weber por segundo. Muy bien. Ya estamos cerca, ¿verdad? Ya tenemos en este caso la derivada del flujo magnético en función del tiempo. Y aquí está, ¿ve? Solamente nos faltaría multiplicar por n para poder calcular la fuerza electromotriz. Entonces lo reemplazamos, pues lo reemplazamos. Ya que queremos nosotros esta fuerza electromotriz, la fuerza electromotriz, entonces lo calculamos, ¿no? Que nos ha hecho que era menos n por la diferencia de flujo magnético perdón, la derivada del flujo magnético en función del tiempo. ¿Ya lo tenemos los datos? Sí, ya lo tenemos los datos. Reemplazamos entonces acá 600 multiplicado por 0,002034. Pero ya la unidad, en este caso de fuerza electromotriz, está en voltios, ¿no? En voltios. ¿Cuánto sería entonces en este caso? A ese mismo valor, hace un ratito que queremos tener aquí en la calculadora, lo único que tenemos que es multiplicarlo por 600, ¿no? 600. Entonces, nos va a darnos 1,2204. Date cuenta que acá está negativo, entonces acá tengo negativo, ¿no? Menos 1,2204 voltios. ¿Cómo también esto podríamos de repente ajustarlo a un décimo nada más? Entonces sería menos 1,2 voltios. Esta sería la respuesta, en este caso, de la pregunta A, ¿no? La respuesta de la pregunta A. Bueno, ahí termina en este caso,
en nuestra primera pregunta. Vamos a la siguiente. ¿Qué dicen aquí? Calcule la corriente inducida. Corriente inducida nos solicita este valor. Bien, ¿cómo lo calculamos entonces? ¿Cómo lo calculamos? Solamente utilizamos una fórmula sencilla que se llama ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial dividido entre la resistencia. Sin embargo, para nosotros esta diferencia de potencial, esto va a ser similar a la fuerza electromotriz. Bueno, la resistencia ya tenemos. Ya. Veamos entonces. Reemplazando entonces. La fuerza electromotriz hace un ratito lo hemos hallado, menos 1, queremos ya calcularlo con los detalles, entonces siempre utilizamos los decimales que corresponden, ¿no? Así. Dividido entre la resistencia de 2 ohmios. Entonces, esta división simplemente aquí tendríamos, ¿no? A ver, dividido entre 2. Nos va a darnos 0,6102. 0,6102. En este caso, la unidad de intensidad será pues amperios. Y esto lo colocamos ajustándolo de repente al décimo, sería 0,6 amperios. Este ya sería en su redondeo, ¿no? Y esta sería nuestra respuesta. A ver, muchas gracias.